Bueno, Pablo, ¿cómo estás preparando mentalmente y físicamente la temporada del año olímpico? Pues de momento va todo muy bien. Mentalmente pues no ha cambiado nada. Sí que es verdad que después de este año que tuve la lesión en la espalda y en invierno que me operé el tobillo, después estuve recuperado y justo antes de irme a europeo pues me hice daño un día entrenando. Pues sí que es verdad que estoy más positivo porque a pesar de que conseguí saltar el año pasado y en verano estaba muy bien, pues luego las marcas por lesiones no me salieron, pero me vi muy bien. Entonces me quedo con eso de cara a la nueva temporada y también pues, quiero hacer una gran marca para, digamos, recuperar el tiempo perdido este año. Como comentas, 2019 tuviste problemas de lesiones y no pudimos ver la mejor versión de Pablo Torrijos. ¿En 2020 la vamos a ver? Yo creo que sí, porque a veces, muchas veces he pensado que el 2019 era como un año tirado, porque me lesioné, bueno, en invierno pude competir al final, pero justo antes del europeo me lesioné y en verano cuando mejor estaba también me lesioné y me tiré la gran parte importante de la temporada lesionado. Pero bueno, a pesar de eso me vi tan bien, tanto en pista cubierta, con muy poco entrenamiento, porque había empezado a entrenar normal en enero y en febrero ya estaba saltando bastante. Y en verano que bueno, realicé 1689, pero estaba entrenando muy bien y iba poco a poco. Digo, bueno, 1689 no está mal, ya llegarán grandes marcas porque la temporada es muy larga. Y ahí fue cuando me lesioné. 17-14 es la mínima olímpica. Además, este año tenéis otra vía mediante ranking. Eh, ¿Cuál de las dos opciones ves más factible? Hombre, una marca siempre es un poco más difícil y por puntos pues tienes muchas más opciones de lograr puntos. El tema de los puntos es nuevo del año pasado y entonces pues hay que adecuar bien el calendario para las competiciones que más puntos den de cara al World Ranking y sí que pues voy a hacer un esfuerzo para buscar las competiciones que dan más puntos, pero bueno, creo que por puntos me puedo clasificar bien porque soy regular en buenas marcas y este año no porque me lesioné, pero el año anterior estaba muy bien colocado por World Ranking y 17-14 creo que también puedo hacerlo porque el año pasado pues eso hice 18-89 y me vi muy bien, entonces creo que este año, un año normal, sin percances ni nada, también puedo realizar el 17-14, o sea, creo que las dos vías son posibles y voy a luchar por ellas. Tokio 2020 es algo en lo que piensas mucho, te obsesiona mucho el tema de la mínima. Veo, no sé, siempre soy positivo y veo como algo seguro que voy a ir. Todavía no tengo la mínima ni tengo los puntos, pero yo siempre creo y me imagino que voy a estar ahí. Entonces no pienso como algo que me presiona decir, no sé si voy a estar. Yo me veo allí, no sé. Si durante el camino veo pues que se me acaban las posibilidades de ir, que no consigo la marca, que no estoy tan bien como pienso, pues entonces igual sí que me empiezo a preocupar. Pero ahora mismo lo veo como algo bastante probable que estar allí, entonces lo pienso con ilusión. ¿Cómo gestiona un deportista de élite el año olímpico? Es complicado, ahora al principio es todo un poco más fácil, pero cuando se va acercando las fechas todo es un poco más complicado y la gente empieza a preguntar más, todo el mundo está pendiente porque los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más importante del mundo, bueno, junto a las finales de la Champions, Copa del Mundo de Fútbol. Entonces todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que tienes opciones y todo el mundo pues te pregunta porque quiere que estés allí también, ¿no? Como por ejemplo, como paisano tuyo si son de Castellón o gente que te conoce cercana, todo el mundo quiere que estés y eso es muy bonito, pero a veces es complicado y tienes que gestionarlo bien, saber a veces abstraerte un poco y decir, pues bueno, pues ya acabo de entrenar, a partir de aquí salgo y ya no pienso más en esto. Y es complicado, sobre todo cuando las cosas no van de cara, sí que es un poco más complicado, porque en la ansiedad que tienes de que no tienes la marca, que ves que las opciones se te acaban, pues claro, el plazo se va acabando y la gente pregunta más y ahí es todo más complicado. Pero bueno, todo el mundo tiene complicaciones en su vida diaria y en sus trabajos. O sea, creo que somos unos privilegiados de poder vivir eso. Hay que saber canalizar por las situaciones que a veces las cosas no vienen tan de cara. Pero bueno, hay problemas pues como en todas las profesiones y en todas las vidas. Pero creo que es algo pues luego por lo que luchar muy bonito y luego la recompensa pues es muy grande. Tú ya cumpliste en Río 2016 el sueño de ser olímpico. ¿Qué significaría para Pablo Torrijos repetir esa experiencia? Pues mucho porque
quiero que mi carrera deportiva sea muy larga. Los Juegos Olímpicos es el evento más importante en atletismo. Me gustaría ir a los máximos juegos que pueda y pues significaría pues ser ya pues 2 veces olímpico y ya ahora con la mentalidad pues eso y la experiencia ya de unos Juegos Olímpicos de lograr pues grandes cosas, mejores puestos, intentar ser finalista, que estaría muy bien y bueno, pues eso sí que sería un orgullo porque cuando fui a Río pues me di cuenta que es un evento que lo supera todo lo que puedas imaginar. Estás allí y lo supera, dices, ¡buah! Nunca pensaba que pudiera estar aquí o que esto pudiera ser tan grande o qué pasada, ¿no? Estar todos en el apartamento, todos los deportistas. Entonces pues creo que sería otro paso adelante en mi carrera y una historia pues muy bonita que recordar el día de mañana cuando me retire.